Presidente, buenos días, señor consejero. A ver, su comparecencia era para informar sobre la política de comunicación para la presidencia institucional de la Junta de Andalucía y las políticas sobre medios de comunicación social. Hemos escuchado aquí diferentes cosas como sobre los premios que se va a dar, aparte de en algunas instituciones, etcétera. Yo creo que el tema es mucho más profundo. Señor consejero, no conozco mejor definición de la libertad de expresión que aquella que enunciaba el novelista británico Eric Blake, por todos conocido como Orwell, quien decía que si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiera oír. Orwell practicó lo que predicaba y a lo largo de su vida dijo lo que no quería oír muchos, atacando con novelas como La Granja a los regímenes totalitarios socialistas que privaban de los más elementales derechos individuales en la Europa del Este, ¿no?, por ejemplo. Y privaciones que siguen sufriendo algunas personas en este mundo. En su distopía de 1984, eso que el líder nacionalista gallego Feijóo ha confundido hasta en la fecha, describía un ministerio de la verdad, nombre irónico que designaba una oficina encargada de la manipulación y distorsión de los hechos, entidad que yo empiezo a visualizar muchas veces en la actualidad. Noción de libertad de expresión como el derecho a decir lo que los demás no quieren oír, me parece una piedra de toque para medir el talante democrático o autoritario de aquellas personas que tienen el poder y que no gobiernan. Los líderes reales son aquellos para los cuales la crítica forma parte de la regla del juego, normal, y no se molestan nunca por cuestionamientos. En el segundo grupo nos encontramos hoy a los gobernantes que reaccionan con violencia frente a la disidencia, ya sea mediante la descalificación, la represalia o el intento de imponer distintos mecanismos de amordazamiento por el ninguneo, por los cordones sanitarios o por la estigmatización social, cosa que nuestro grupo viene sufriendo de una forma evidente en la última semana. Por supuesto, la intolerancia hacia lo que no se quiere oír puede darse en muchos ámbitos del poder, pequeños o grandes, pero la historia nos enseña la peligrosidad de estas posturas que atacan la democracia y los derechos individuales. En tiempos en que se está vaciando de contenido a la patria y, por lo tanto, el derecho de los pueblos, de la gente, del común, de la gente normal, pues eso es la patria, y de su derecho al libre pensamiento, privándole de sus derechos individuales y adoctrinándolos en generaciones que pierden la capacidad de crítica, son ustedes, esos partidos del bipartidismo, los que ponen en peligro la democracia y la vacian cada vez más de su valor. Decir lo que el poder no quiere oír es y será función esencial del intelectual, aunque nunca faltarán quienes claudiquen, como lo hacen hoy, en función de privilegios, en una compra, en un mercadeo de voluntades. Pero habrá que persistir y prevalecer, aunque eso implique ser la voz que clama en el desierto, hasta que las sombras se disipen, como es su destino, y lo harán, se lo aseguro que lo harán, no lo duden, ni unos ni otros. Fue Chesterton el que dijo, hace ya casi un siglo, que un día haría falta una espada para demostrar que la hierba es verde. Hoy, la verdad se ha metido en cuarentena. En esta época de la posverdad, la época de la dictadura de lo políticamente correcto, ustedes juegan al peligroso juego de demostrar que la hierba no es verde y lo hacen mediante la propaganda. Un juego en el que están ambos inmersos, con el único objetivo de mantener el poder mediante el control de la opinión pública, sesgando de forma descarada cualquier sentido crítico al pueblo. Tal vez porque, recordando a Edmund Burke, lo único necesario para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. He escuchado en esta misma sala citar por parte de representantes del Partido Popular a Gustave Le Bon y hacerlo en consideración al anterior consejero Bendodo. Citas con cariño y admiración a ese sociólogo padre de la psicología social y sus trabajos sobre el control de las masas. Y lo han hecho sin citar lo citan sin ningún tipo de pudor, cuando de todo es conocida su influencia posterior en la historia y sobre todo en determinados regímenes totalitarios. No existe pudor ya, lo hacen con descaro, puesto que de forma consciente ustedes quieren dirigirse a un pueblo adormecido. Por eso tienen esa extraña ironía. Hoy quiero aquí, desde esta posición que me da entre estos muros, hacer un llamamiento a un despertar.
Decirle al pueblo que despierte ante esta dictadura de lo políticamente correcto que nos somete. Decirle al pueblo que sea crítico con los medios de comunicación y que busque la verdad, esa que tienen en su corazón y que aprendieron simplemente de sus padres y sus abuelos y de la tradición, y que les ofrece el sentido común. Que despierten ante políticos que atacan nuestra soberanía vendiéndose a intereses externos de élites financieras que tratan de manejar la opinión pública para someterlos. Que despierten ante políticos que ponen en peligro la patria y buscan divisiones, bien vendiendo nuestros intereses a entes supranacionales o bien dividiendo a nuestra nación con el fomento de sentimientos nacionalistas que nunca existieron. Que despierten ante políticos que se reparten los órganos judiciales, la Fiscalía, y que tratan por todos los medios de suprimir la división de poderes y meten sus sucias manos en todas las instituciones. Que despierten, que despierten ante las neoideologías aberrantes y contranaturales que les imponen desde una agenda que nadie ha aceptado y sobre la que les están adoctrinando. Muchas gracias. Luego seguiré. Gracias, presidente. La verdad es que vengan aquí a denunciar el tema de la publicidad institucional y el uso partidista y de manipulación. Aquellos que están en el gobierno central, socialcomunista, cuando están gastando y han previsto ya 55 millones de euros para la precampaña electoral que quiere hacer el señor Sánchez, anticipándose ya a las próximas elecciones, hay que ser coherente en la vida, ¿no? O sea, y sobre todo para hacer denuncias hay que estar legitimados para hacerlas. Entonces no son ustedes en absoluto ejemplo de absolutamente nada para poder hacer este tipo de denuncias. Ustedes se han dedicado siempre, en la larga historia que han tenido, entre otras cosas, a la propaganda y a la manipulación social. Y lo han hecho con habilidad, porque son ustedes hábiles expertos y maestros en ese tema. Hace poco se hablaba aquí de línea editorial. Eso me recordaba aquello de Iñaki Gabilondo y Zapatero diciendo que había que crispar, ¿no?, para obtener mayores beneficios el Partido Socialista. Y el compañero nos habla de discursos de odio, los que pactan con filoetarras y filoterroristas, ¿no? Y nos viene aquí a tachar de extrema derecha y que nosotros hablamos de discurso de odio, cuando se dedican a la estigmatización social de una formación política que es la única que está defendiendo los derechos y libertades individuales de los españoles hoy. Y mire usted, la compañera del Partido Popular hace la ecuación transparencia, confianza de los andaluces. Pues mire usted, yo creo que no, que tenemos que hablar de manipulación, confianza de los andaluces en el gobierno de Juanma Moreno, porque ustedes están cayendo en los mismos vicios y errores que esta gente. Y están llevando las mismas políticas que llevan esta gente. Y siempre sale la Agenda 2030. Pero si ustedes adoran la Agenda 2030 como esta gente, y hacen lo mismo que esta gente, y cada día se parecen más a esta gente, y cada día son más socialdemócratas como esta gente, y cada vez hacen lo mismo que hacen ellos, porque entienden que ese populismo le va a llenar las urnas de votos y le va a dar el poder. En mi intervención de antes he intentado hacer una crítica profunda del tema. Estamos hablando del poder. Y ustedes, ambos, señores del bipartidismo, se están dedicando a obtener el poder por medio de la propaganda y la manipulación. Y eso lo tienen que saber los españoles y los andaluces. Y hay que averiguarlo, y por supuesto que hay que tener transparencia, señor consejero, porque es cierto que usted no da los datos de los medios de comunicación concretos a los que va el dinero de la publicidad institucional. No los da, y se lo ha dicho el Consejo de la Transparencia y se lo ha dicho una sentencia. Y esa es una verdad objetiva. Y no traten aquí de venir, porque ya hablamos la otra vez de este tema, de venir a tomarnos el pelo con ese asunto. No era el tema fundamental hoy de su comparecencia, pero también usted se ha ido por las ramas de los premios de la radiotelevisión andaluza y por algunas cosas de esas. Y creo que es un tema más profundo y más importante el que se tenía que haber tratado hoy aquí, en estos minutos que hemos tenido. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.